Soy la general de división Laura Whitaker, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y el día que mi padre se casó con su segunda esposa frente a 100 personas en el American Legion Hall de Fredericksburg, Virginia, lo escuché señalarme y decir, no es más que una bastarda. Ojalá pudiera deciros que después de 54 años viviendo con este uniforme y llevando 2 estrellas en el cuello, esas palabras me resbalan. Pero no lo hicieron. Aterrizaron afiladas y se quedaron. Me quedé allí sujetando un vaso de plástico de café que sabía a pozos quemados y poliestireno, rodeada de sillas plegables y manteles de plástico. El DJ estaba poniendo música de Conway Twitty y la gente estaba relajada por el vino barato y la barra libre de Budweiser. Entonces papá levantó su copa para brindar. No me elevó en su brindis. Me hundió. Se podía sentir como la sala enmudecía. Los tenedores dejaron de raspar contra los platos de papel. La tía June jadeó y murmuró, por Dios. Alguien se rió pensando que quizás era una broma, pero no lo era. Él lo decía en serio. Se apoyó en ello. Lo dijo como un hombre que pone las cosas en claro. Se giró, infló el pecho y pasó un brazo alrededor de Ashley, la hija de su nueva esposa, Denise. Tenía 26 años, el pelo engominado alto, un vestido rosa demasiado ajustado para la ocasión y una pequeña sonrisa en los labios. Mi padre dijo, esta es mi hija de verdad. Esta es la que lleva mi nombre bien. No discutí. No levanté la voz. Ese nunca ha sido mi camino. El tribunal me enseñó disciplina, pero la había estado practicando mucho antes de firmar esos papeles de alistamiento allí en Leach, Texas. Simplemente dejé mi café y le dije al camarero, un chico con chaleco y pajarita, agua, por favor. Gracias. Salí al aparcamiento. El sol se estaba poniendo, el calor se elevaba del asfalto, las cigarras zumbaban en los árboles. Me apoyé contra mi coche, un Chevy Malibu gris apagado, y respiré hondo. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el humo del cigarrillo de un par de veteranos que merodeaban cerca de la puerta. Me miraron, luego apartaron la vista. La gente nunca sabe qué hacer en momentos así. Dentro, las risas volvieron a sonar. Alguien subió la música de nuevo. Podía imaginar a papá bailando rígido con Denise, la nueva novia. Podía imaginar a Ashley absorbiendo los cumplidos, diciendo a quien quisiera escuchar que ella también era marine, destinada en Huántico. No mentía. Simplemente no les contaba el resto. Que trabajaba en administración y que su nombre ya había pasado por mi escritorio en un informe sobre recibos de viaje falsificados. Pero eso no era para ahora. En ese momento todo lo que podía oír eran las palabras de papá resonando más fuerte que las cigarras. No es más que una bastarda. Soy una mujer que enterró amigos en Arlington. Soy una mujer que hizo guardia durante tormentas de arena, que escribió cartas a madres cuando sus hijos no volvieron a casa. Y sin embargo en ese salón, frente a vecinos, primos y señoras de la iglesia, mi padre tomó toda la dignidad que había ganado y trató de reducirla a las circunstancias de mi nacimiento. Lo que pasa con la humillación no son solo las palabras. Es la forma en que flotan en el aire. La forma en que los ojos de la gente evitan los tuyos. La forma en que deciden si aplaudir o permanecer en silencio. Ese silencio pesa más que el insulto. Pensé en irme. Pensé en tomar la primera 95 y volver a Stafford, dejando atrás esa noche. Pensé en mi bolsa de uniforme todavía en el maletero del coche, del acto al que había asistido esa mañana en Huántico. Vestido azul, zapatos pulidos, cintas de las que nunca me había jactado. 2 estrellas de plata que había ganado lentamente año tras año. Y pensé en mamá, hace tiempo que se fue, que solía decirme, Laura, no tienes que luchar todas las batallas. Pero las que elijas luchar, hazlo limpiamente. Así que me quedé en ese aparcamiento más tiempo del debido, dejando que las cigarras llenaran el silencio que papá había dejado en mí. Y decidí que cuando volviera a entrar, no iba a luchar sucio. No iba a levantar la voz ni a golpear al hombre que me dio la mitad de mi sangre. Iba a estar ahí como quien era, ni más ni menos. Pero ese momento, el aguijón de esas palabras, ese silencio en el salón de la Legión, ahí es donde realmente comienza mi historia. No dormí mucho esa noche. La habitación del motel olía ligeramente a lejía y a humo rancio,
de ese que no se puede disimular con ningún ambientador. Me tumbé en el colchón rígido con los zapatos puestos, mirando el techo de escayola y escuchando los camiones que retumbaban por la ruta 1. Cada vez que cerraba los ojos, lo oía de nuevo. La voz de papá, clara como el cristal. No es más que una bastarda. Pensarías que una mujer de mi edad, general en los marines, sería más dura, y en la mayoría de los aspectos, lo soy. Me he enfrentado a comandantes que pensaban que no pertenecía. He visto morir a jóvenes marines bajo mi mando y he tenido que llamar a sus padres. He estado en calor desértico que deformaba el horizonte y hacía que los rifles estuvieran demasiado calientes para tocarlos. Pero son las palabras de un pueblo pequeño, de tu propia sangre, las que pueden cortar más profundo que cualquier batalla. Tumbada allí, pensé en donde empezó todo. Leeds, Texas, en los años 70. Un dúplex que crujía con el viento. Un enfriador de pantano que apenas mantenía habitable la cocina en julio. Mi madre, Maggie, hacía turnos dobles en una cafetería en la calle 34. Llegaba a casa oliendo a grasa de freír y a café, con el pelo recogido y los zapatos quitados en la puerta. Era pequeña, pero tenía una columna vertebral más fuerte que cualquier hombre que haya conocido. Papá no estaba mucho. Tenía su negocio de climatización, o al menos los comienzos, pero nunca fue constante. A veces aparecía en una Ford Pickup. A veces desaparecía durante semanas. Cuando aparecía, tenía el don de convertir un buen día en malo con un par de palabras. Nunca apareció en ninguna obra escolar ni en ningún partido. Aprendí pronto que si quería algo, lo ganaría yo sola. Reparto de periódicos antes del amanecer, doblando periódicos con los dedos congelados. Veranos. Cortaba el césped, recogía hojas, hacía lo que la gente pagaba a un niño $2 la hora por hacer. Mis amigos ahorraban para cintas de casete y bicicletas BMX. Yo ahorraba para un billete de autobús para irme. En la escuela, mantenía la cabeza baja. No era la más lista, pero era constante. Los profesores se daban cuenta. Una de ellas, la señora D.Y., escribió en un boletín de notas: Laura es perseverante. No le di mucha importancia entonces, pero más tarde esas palabras resonaron. Mamá hacía lo posible por protegerme de los peores humores de papá, pero no se puede ocultar todo. Tenía una forma de hablarle a ella como si fuera un mueble en lugar de carne y hueso. Recuerdo una noche, tendría unos 13 años. Me miró al otro lado de la mesa y dijo: nunca serás más que tu madre. Él creía que era un insulto. Yo lo tomé como un cumplido. El verano después de terminar el bachillerato, vi a mis amigos empacar para Texas Tech o casarse demasiado jóvenes. Yo no tenía anillo ni beca, y no me quedaba paciencia. Una tarde entré en la oficina del reclutador en Slide Road. El sargento de los marines detrás del escritorio me miró por encima del bigote y dijo: ¿Está segura de esto, señorita? Lo estaba. Firmé los papeles. Mamá lloró esa noche no porque no quisiera que me fuera, sino porque sabía que lo necesitaba. Me dijo: Laura, si quieres salir, gánatelo. Así que ese agosto subí a un autobús con destino al este. Mi maleta era pequeña. Tenía una Biblia de bolsillo de mamá y $50 en efectivo. Todo lo demás lo dejé atrás. Miré por la ventana mientras las llanuras de Texas pasaban rodando, y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que nadie decidiera mi valía. Esas primeras semanas en Pérez Island fueron lo más duro que había hecho jamás. Arena, sudor, calor que te calaba hasta los huesos, instructores de combate en tu cara hasta que temblabas de pies a cabeza. Pero no me rendí. Cada vez que mis piernas querían ceder, pensaba en las palabras de papá. Cada vez que dudaba, recordaba a mamá trabajando de noche sin quejarse nunca. No subí rápido, pero subí de forma constante. Limpié rifles hasta que me sangraron los dedos. Aprendí a navegar por las estrellas cuando la brújula fallaba. Escuché. Seguí órdenes. Y lentamente aprendí a darlas. Ahora, tumbada en la cama de ese motel décadas después, con el aire acondicionado traqueteando en la ventana, pensé en todas esas noches que mamá se quedaba despierta cosiendo uniformes, contando las propinas, diciéndome que valía más que mis inicios. Pensé en los amigos que había enterrado, las medallas guardadas en una caja en casa, el peso del mando que llevaba.
Y aún así una frase de un hombre de 78 años con un traje barato alquilado había logrado arrastrarme de vuelta a mis 13 años, sentada en una mesa para cenar en Leeds, Texas. Me senté, me froté los ojos y me susurré, que has ganado cada centímetro de tu vida, Laura. No dejes que él te quite eso. Los camiones seguían pasando por la Ruta 1, y yo me senté en la penumbra, recordando los hechos claros de una infancia difícil que me había forjado. No lloré. No me rompí. Solo recordé. Los años pasaron borrosos después de Peres Island, pero el ritmo del cuerpo nunca me abandonó. Mañanas tempranas, botas, uniforme planchado, café negro y fuerte. Esa constancia me llevó más lejos de lo que jamás podrían el talento o el encanto. Pasé mis 20 en Camp Lejeune, afilándome como oficial de logística. Mientras mis amigos en casa trabajaban en campos petrolíferos o vendían coches, yo aprendía a mover batallones a través de los océanos con nada más que carpetas, radios y pura terquedad. Las noches eran largas, los días más largos. Dormía en barracones de bloques de hormigón que olían a sudor y a pino, me duchaba en duchas compartidas con desagües oxidados, comía comida que sabía a cartón. Pero yo estaba dentro. Pertenecía a algo más grande que yo misma. No era el tipo de marine que llamaba la atención. No tenía una risa ruidosa ni un gran fanfarroneo. Me gané una reputación por aparecer, por cumplir mi palabra, por hacer el trabajo. Los ascensos llegaron lentos, pero llegaron. Primer teniente, capitán, mayor. Cada paso marcado no por la ceremonia, sino por el silencioso reconocimiento de los marines que decían, señora, usted es sólida. Recuerdo Okinawa. La humedad se adhería a tu piel como una segunda camisa. Hacíamos ejercicios hasta medianoche, el sudor goteando, los mosquitos zumbando. Mantenía un ventilador en mi escritorio que traqueteaba pero nunca enfriaba la habitación. Escribía cartas a casa para jóvenes marines que no sabían cómo decirles a sus padres que estaban solos. Me sentaba en los bancos de los barracones y escuchaba cuando lloraban. Nada de eso aparecía en las evaluaciones, pero importaba más que cualquier puntuación. En mis 30, estaba en Huántico entrenando a candidatos a oficiales. Me desgasté 3 pares de botas paseando por esos campos. Mi voz se volvió ronca, ladrando órdenes. Pero aprendí los rostros de jóvenes estadounidenses que llevaban todos los acentos, todos los estados, todas las historias. Algunos se rindieron, otros ascendieron. Aprendí que el liderazgo no se trataba de gritar. Se trataba de escuchar. De establecer un estándar y mantenerse firme cuando llegaban las tormentas. Los años en el extranjero dejaron su marca. Giras por el desierto donde el calor deformaba el aire hasta que los rifles quemaban tus palmas. Noches en tiendas donde el viento aullaba y la arena se metía en tus dientes. Firmé cartas de condolencia a la luz de la linterna, cada una pesando más que la anterior. Estuve junto a ataúdes cubiertos con banderas, saludé hasta que me dolió el brazo y juré que nunca dejaría que sus nombres se desvanecieran. Y los ascensos seguían llegando. Coronel, general de brigada, y finalmente general de división. El tipo de rango que no se supone que ocurra para las mujeres. No en los marines, no a menudo. Pero yo no perseguía estrellas. Solo hacía lo que siempre había hecho, aparecer, seguir adelante. No me jacto de medallas. La mayoría de las mías están en una caja en el armario. Cintas descoloridas, bordes doblados. Las verdaderas recompensas vinieron en las voces de los hombres y mujeres con los que serví. Como el sargento mayor Ortiz, canoso y directo, que una vez me dijo, señora, los chicos observan lo que usted hace, no lo que dice. O el teniente Chen, recién salido de la escuela, que susurró antes del despliegue, general, estaré bien si usted está bien. Lo que la gente no ve es la rutina. El papeleo que se apila más alto que los rifles. Las reuniones que se alargan hasta tarde en la noche. El recordatorio constante de que las vidas dependen de tu juicio y los errores no se borran. El peso del mando es constante, implacable y solitario. Aún así, lo llevaba porque era mío. Me lo gané. Y nadie, ni un instructor de combate, ni un enemigo, ni un político, y ciertamente no mi padre, me lo dio. Esa es la verdad que guardé cerca mientras recordaba 2 décadas de duros kilómetros. Desde los pantanos de Lejeune hasta el polvo de Irak,
desde las noches pegajosas de Okinawa hasta las mañanas frescas de Guántico, construí una carrera ladrillo a ladrillo sin atajos. Y sin embargo, al estar de pie en ese salón de la Legión, escuchando la voz de mi padre reducirme a nada más que mi nacimiento, me pareció por un momento que todo eso podía ser borrado. Ese es el poder de la familia. Saben dónde están las grietas y saben cómo presionarlas. Pero también sabía algo más. Las grietas no te definen. El mortero sí. El trabajo, los años, el aparecer. Eso es lo que mantiene unida una vida. Y la mía era sólida, la viera o no mi padre. La invitación había llegado meses antes, metida dentro de un sobrecolor crema con mi nombre mal escrito. Laura Whitaker. Me reí cuando la abrí. Así era papá. Nunca se molestó en aprender las pequeñas cosas. Aún así, la tía June llamó una semana después y dijo: «Cariño, sería decente si vinieras, aunque solo sea para que te vean la cara». No pensaba ir. 54 años me habían enseñado que algunos caminos no valían la pena recorrerlos. Pero June había sido la única persona que nunca me dio la espalda. Era la tía que me daba dinero para el almuerzo en el instituto, que me llevó a la estación de autobuses cuando me fui a Peres Island, que llamaba cada Navidad sin importar dónde estuviera destinada. Si ella lo pedía, aparecería. La mañana de la boda, estaba en Guántico supervisando una ceremonia de ascenso. Uniforme de gala azul, zapatos pulidos tan brillantes que se podía ver un reflejo. 2 estrellas de plata relucían en el cuello. Las familias aplaudían. Las cámaras parpadeaban. La madre de un marine me abrazó tan fuerte que pude oler el almidón de su blusa. Cuando terminó la ceremonia, volví a mi oficina, me quité las estrellas y colgué el uniforme en una bolsa de ropa. Por un momento pensé en dejarlo allí, pero algo me dijo que lo pusiera en el maletero de mi Chevy. El viaje a Fredericksburg no fue nada nuevo, solo el interminable arrastre de las luces de freno de la primera 95, vallas publicitarias parpadeantes de Cracker Barrel y concesionarios de coches. Paré a repostar en una Exxon, cogí un café negro que sabía a caucho quemado y seguí adelante. Para cuando llegué al aparcamiento de la American Legion, el sol se estaba poniendo bajo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Camionetas, monovolúmenes y una limusina alargada que Denise debió de alquilar ya estaban aparcadas fuera. No me puse el uniforme dentro. En cambio, me puse un sencillo vestido azul marino y un par de bailarinas. Nada elegante. No quería que me miraran. Era el día de papá, no el mío. Que lo tuviera él. Dentro el salón olía a barbacoa y a perfume barato. Manteles de plástico cubrían filas de mesas plegables. Un DJ se instaló en una esquina probando los altavoces con una canción de Conway Twitty. Primos que no había visto en 30 años susurraban detrás de las servilletas. Algunos saludaban, otros no. Asentí y seguí avanzando. Denise estaba radiante con un vestido de pedrería que parecía sacado directamente del escaparate de unos grandes almacenes. Me abrazó rígidamente, todo dientes y perfume. Laura, dijo con voz aguda, me alegra que hayas venido. Su hija Ashley estaba a su lado, las mejillas sonrosadas por demasiado colorete, una copa de vino ya en la mano. No me quedé mucho tiempo en la mesa. Me serví un café en un vaso de poliestireno, lo removí aunque no había nada que remover, y me senté al fondo, cerca de la salida. Fue entonces cuando empezaron los brindis. Papá se puso de pie delante de todos. El pelo engominado hacia atrás, el traje holgado en los hombros. Levantó una copa de champán y la sala enmudeció. La familia, empezó, es lo que da orgullo a un hombre. Mi pecho se apretó. Por un segundo pensé que quizás, solo quizás, diría algo amable. Pero entonces me señaló directamente. No es más que una bastarda. La sala se paralizó. Los tenedores dejaron de raspar. La tía June jadeó. Al, no hagas esto. Continuó con la voz creciendo. Está aquí. Acercó a Ashley. Esta es mi hija de verdad. La que lleva mi nombre. Bien. Ashley se sonrojó y rió como si la hubieran coronado reina del baile. Denise aplaudía con orgullo. ¿Y yo? Simplemente dejé mi café, le dije al camarero, agua por favor, y salí.
El aparcamiento seguía caliente por el día, las cigarras zumbaban en los árboles. Me apoyé contra el Malibú, mirando la bolsa de ropa en el maletero. Ese uniforme azul de gala, pesado con medallas y 2 estrellas, colgaba silencioso en su interior. Lo había traído por costumbre, no por intención. Pero ahora me preguntaba si tal vez el destino tenía otros planes. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, escuchando las risas que llegaban a través de las puertas abiertas. La gente de dentro había decidido cómo manejar las palabras de papá. Algunos aplaudieron, otros apartaron la vista. La mayoría permaneció en silencio. El silencio puede pesar más que un insulto. Mamá solía decir, Laura, no tienes que luchar todas las batallas, pero las que elijas, hazlo limpiamente. Me repetí eso a mí misma, observando cómo los luciérnagas parpadeaban sobre la hierba. Limpiamente. No ruidosamente, no feo. Limpiamente. Y en ese aparcamiento me di cuenta de que no había ido a esa boda solo por la tía June. En el fondo había venido porque una parte de mí todavía esperaba que papá finalmente me viera. No lo hizo. Pero quizás era hora de que todos los demás lo hicieran. Me deslicé de nuevo dentro después de un rato, tratando de fundirme con el papel pintado. El DJ había cambiado a George Strait y las parejas bailaban al son de la música en el suelo de linóleo. El aire olía a cerdo desmenuzado, ensalada de col y té dulce sudando en vasos de plástico. Nadie me prestó atención. La mayoría estaba absorta en la celebración. Fue entonces cuando oí la voz de Denise alzarse por encima de la música. Estaba con un círculo de primos riendo a carcajadas, con la mano apoyada en el brazo de Ashley. Esta es mi hija Ashley, dijo con orgullo. Está en los Marines, destinada en Quantico, nada menos. Los primos exclamaron y abrieron los ojos. Ashley se inclinó hacia ello, su copa de vino colgando entre las uñas pintadas. Es verdad, dijo con una sonrisa. Quantico es básicamente el cuartel general. Me encargo de cosas importantes. Todo el mundo allí me conoce. Me quedé callada, bebiendo agua. Mi vida en el ejército me había enseñado cuándo hablar y cuándo callar. Pero la verdad me picaba en la garganta. Sabía el nombre de Ashley. Había pasado por mi escritorio la semana pasada. Era cabo primero en administración, marcada por recibos de viaje falsificados. Nada que acabara con su carrera si lo admitía y lo corregía, pero lo suficientemente grave como para necesitar orientación. No lo mencioné. No en la boda de su madre. No con todos los ojos puestos en mí. Pero el contraste me corroía, mi padre la elevaba como la estrella brillante. Mientras que yo no era más que una bastarda a sus ojos. Caminé más cerca, lo suficiente para oír los detalles. Denise alardeaba, llegará lejos. No todo el mundo es destinado a Quantico. Te dice el tipo de talento que tiene. Uno de los primos, el viejo Bobby de Charlottesville, le dio una palmada en la espalda a Ashley. Bueno, felicidades, chica. Lleva el nombre de la familia con orgullo. Ashley sonrió con la barbilla alta, absorbiendo cada gota de atención. Oh, lo haré. Me verás con galones antes de lo que crees. Quizás incluso en la escuela de oficiales. La sala zumbaba de aprobación. Mientras tanto yo me quedé allí, una general con 2 estrellas, desapercibida con mi sencillo vestido azul marino. La tía June se acercó susurrando, Laura, no les hagas caso. La gente no sabe ni la mitad. Sus ojos suaves y tristes me buscaron. Yo solo sonreí finamente. Está bien, June. Pero por dentro algo se rompió. No estaba celosa del orgullo de Ashley. Era joven, hambrienta, quizás imprudente, pero seguía siendo una marine. Lo que dolía era la prepotencia de papá, la forma en que la usaba como un accesorio para borrarme. Más tarde en la mesa del buffet, me encontré al lado de Ashley. Estaba apilando pollo frito en su plato, hablando a 1000 por hora con una amiga. Se giró, me vio y dijo, oh, hola, eres Laura, ¿verdad? La primera hija de papá. Asentí. Así es. Su amiga preguntó, ¿y tú estás en los Marines también? Ashley sonrió antes de que pudiera responder. No, ella hace lo suyo.
Luego me guiñó un ojo como si compartiéramos una broma privada. Me senté, dejé mi plato sin tocar. Algo así, dije en voz baja y me fui. De vuelta a mi mesa, removí otra taza de mal café, las manos firmes, el pecho ardiendo. Pensé en ese memo de asesoramiento en mi escritorio, el que tenía el nombre de Ashley en la parte superior. Pensé en cómo el cuerpo no se preocupa por el orgullo familiar o los discursos de boda. Se preocupa por la verdad, la disciplina, la responsabilidad. Y pensé en cómo papá la había llamado su hija de verdad, mientras me desestimaba como menos que nada. No culpaba a Ashley. Era joven, estaba atrapada en el orgullo de su madre. Pero sabía que tarde o temprano aprendería lo que exigía el cuerpo de marines, y no eran introducciones brillantes en los salones de la Legión. Era el tipo de trabajo que te dejaba agotado hasta los huesos, constante y con cicatrices. No quería vengarme de ella. Ni siquiera quería vengarme de papá. Lo que quería era que la verdad prevaleciera. Y a veces la única manera de que la verdad prevalezca es ponerla delante de todos, clara y simplemente. Esa noche, mientras volvía al motel, los faros extendiéndose por la ruta 3, no dejaba de reproducir la escena en mi cabeza. Denise alardeando, papá sonriendo, Ashley absorbiéndolo todo. Seguía viendo la bolsa de ropa en mi maletero, las 2 estrellas brillando en el cuello. Había decidido no llevarla. Había elegido el silencio. Pero el silencio, me di cuenta, tenía un precio. El aparcamiento estaba casi vacío cuando salí de nuevo. Un par de viejos veteranos estaban apoyados en el capó de un Dodge, fumando e intercambiando historias, sus risas llegaban a través de la cálida noche de Virginia. El aire estaba cargado de madreselva y la débil acidez de la cerveza derramada. Pasé junto a ellos, asentí y me dirigí a mi Chevy Malibu. Me apoyé en el maletero, mirando la silueta oscura de los árboles más allá del aparcamiento. Todavía podía oír el golpe ahogado de la música dentro del salón, alguien había puesto Amarillo al amanecer. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, más fuerte que la línea debajo. No es más que una bastarda. Abrí el maletero. La bolsa de ropa estaba cruzada sobre la cremallera trasera, brillando con la tenue luz. No había planeado volver a ponerme el uniforme ese día, pero ahora sentía que me estaba esperando, paciente y pesada. Pasé la mano por la bolsa, y juro que podía sentir el peso de cada milla, cada año, cada tumba a la que había saludado. Saqué mi teléfono del bolsillo, el pulgar flotando sobre los contactos. Un nombre me miraba. M.G. Samuel Ortiz Red. Había servido con Ortiz hace 20 años en Okinawa, y aunque ahora estaba retirado, tenía una forma de recordarme lo que importaba. Pulsé llamar. Descolgó al segundo tono. General, dijo con voz áspera pero cálida. No esperaba saber de usted tan tarde. Suspiré, me apoyé contra el coche. Sam, estoy en la boda de mi padre. Se puso delante de todos y me llamó bastarda. Luego presentó a Ashley como su hija de verdad. El silencio se prolongó un instante. Entonces Ortiz se rió, seco como el polvo. ¿Sigue siendo el mismo viejo Al, Peor, murmuré. ¿Qué estás pensando?, preguntó el general Ortiz. Miré la bolsa de ropa. Tengo mi uniforme de gala azul en el maletero. 2 estrellas, cintas, todo. Una parte de mí quiere volver allí llevándolo puesto. Una parte de mí piensa que eso es mezquino. La voz de Ortiz se suavizó. Usted se ganó ese uniforme, señora. Cada puntada. Llevarlo no es mezquino. Es la verdad. No diga mucho. No levante la voz. Simplemente sea quien es. Eso es más que suficiente. Cerré los ojos, respiré el aire húmedo de la noche. No quiero humillar a nadie. Entonces no lo haga, dijo Ortiz simplemente. Pero tampoco deje que una mentira se mantenga. Su viejo puede gritar. Su madrastra puede presumir. Pero el uniforme que usted se ganó, nadie se lo puede quitar. Deje que lo vean. Que lo sepan. Nos quedamos en silencio un rato, solo el zumbido de las cigarras llenando el espacio. Finalmente Ortiz dijo, decida lo que decida, señora. Sé que lo hará limpiamente. Limpiamente, repetí, recordando las palabras de mamá. Gracias, Sam.
Después de colgar, me quedé allí un buen rato escuchando la noche. El silbato de un tren sonó en algún lugar lejano, bajo y lúgubre. Desabroché la bolsa de ropa. El olor a lana y almidón me golpeó como el recuerdo mismo. Pieza a pieza me la puse. Camisa crujiente, cuello ajustado. Medallas prendidas en filas precisas. 2 estrellas plateadas brillando en los hombros. Me puse la chaqueta, la abotoné despacio, me calé los zapatos pulidos que reflejaban las luces del aparcamiento. Por último me miré en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era solo Laura Delich, hija de Maggie, despreciada por Al. Era la general de división Whitaker, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Enderecé los hombros, me ajusté la gorra y me susurré: no viniste aquí para montar un espectáculo. Viniste aquí para defender la verdad. Con eso cerré el maletero y volví hacia el salón, cada paso firme, constante, limpio. El salón seguía bullendo cuando abrí la puerta. Una ráfaga de aire acondicionado me golpeó, junto con un chirrido de violín de los altavoces del DJ. La gente reía, chocaba copas, cortaba tarta. Pero cuando crucé el umbral, el sonido no solo se silenció, se apagó. Caminé con tacones firmes haciendo clic contra el linóleo, mi uniforme azul de gala brillando bajo las luces fluorescentes. 2 estrellas de plata captaron todas las miradas. Se podría haber oído caer un alfiler. Un primo murmuró: Dios mío. Otro susurró: esos son 2 estrellas, ¿verdad? Las sillas crujieron mientras la gente se giraba para seguirme con la mirada. Papá se quedó paralizado cerca de la mesa principal. El brazo de Denise entrelazado con el suyo. Su sonrisa vaciló, luego se endureció en algo más frío. Ashley estaba a mitad de una risa cuando me vio. Al principio sus ojos se fijaron en las medallas, las cintas, el corte de la chaqueta. Luego alzó la mirada y vio mi cara. El color se le drenó del rostro. Retrocedió un paso con la mano temblando contra su copa de vino. Oh Dios mío, tartamudeó con la voz quebrándose lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. Ella es mi general. Las palabras flotaron en el aire como el tañido de una campana. No levanté la voz. No lo necesitaba. Caminé hacia el frente. Cada paso medido. Cuando llegué a la mesa principal, me giré para mirar a la multitud. Vine esta noche para desearle a mi padre una buena vida, dije, con la voz firme y calmada. No vine a escuchar discursos y no vine a escuchar insultos. Soy quien soy y me lo he ganado. Nadie respiró. El DJ había cortado la música, e incluso la máquina de hielo parecía dejar de zumbar. Me giré ligeramente hacia Ashley, que estaba paralizada, con las mejillas aún pálidas. Ashley se encargará de cualquier asunto de los marines en la oficina. No aquí. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Asintió una vez, rápida y bruscamente. Luego levanté mi copa de agua. Por hacer las cosas bien cuando podemos. Tomé un sorbo lento, la dejé y esperé. Fue la tía June quien rompió el silencio. Laura, cariño, susurró con la voz cargada de lágrimas. Empezó a aplaudir. Uno a uno otros se unieron, vacilantes al principio, luego más fuertes. Los veteranos de Vietnam de la parte de atrás, erguidos en sus sillas, saludaron con firmeza y orgullo. Una mujer de la iglesia se secó los ojos con una servilleta. Incluso el camarero, el chico con el chaleco y la pajarita, se irguió detrás del mostrador. Papá no aplaudió. Simplemente se quedó allí con la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados. Denise forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Pero no importaba. La verdad estaba ahí clara delante de todos, y no había vuelta atrás. No me quedé. No fui allí para regodearme. Me alejé de la mesa principal, caminé por la sala mientras los aplausos crecían y me dirigí a la puerta. Cada apretón de manos, cada asentimiento, cada gracias, general susurrado, era más que suficiente. Afuera las cigarras seguían zumbando, la noche aún pesada con el aire de verano. Di una profunda calada, la solté despacio, y por primera vez en mucho tiempo me sentí limpia. Los aplausos se desvanecieron mientras salía al aire nocturno. La música interior volvió a sonar, alguien intentando recomponer la noche.
Caminé por el aparcamiento, las cigarras zumbando más fuerte que el violín, y me apoyé en mi Malibú. El pecho me oprimía, pero no de vergüenza, de liberación. No me fui enseguida. La gente empezó a salir uno a uno, como si necesitaran aire después de lo que acababan de presenciar. Un veterano de Vietnam con una gorra se acercó a su coche, rígido por viejas heridas. Me tendió la mano. Orgulloso de usted, señora, dijo con la voz áspera pero firme. Necesitábamos a alguien como usted en aquel entonces. Le estreché la mano con firmeza. Gracias, y gracias por su servicio. Otro invitado, una mujer que recordaba vagamente de las comidas comunitarias de la iglesia, me apretó las manos entre las suyas. Su madre estaría tan orgullosa, Laura. Sus ojos se llenaron de lágrimas y antes de que pudiera responder, ella volvió a entrar. Ashley salió la siguiente. Vaciló mucho tiempo, jugueteando con su bolso antes de caminar hacia mí. Su voz era pequeña, nada como el tono descarado que había llevado dentro. No lo sabía. Quiero decir, no me di cuenta. Estudié su rostro. Era solo una niña. ¿De verdad? 26 años. Demasiado colorete y vino aún en el aliento. Todavía no tienes que saberlo todo, dije con calma. Pero si necesitas ser honesta. Hablaremos en Huántico. Trae tus recibos. Trae la verdad. Estarás bien si eres honesta. Tragó saliva con fuerza, asintió y susurró, sí señora. Luego se apresuró a desaparecer en la noche. Papá nunca salió. No de inmediato. Denise siguió a Ashley, con el labio apretado, los ojos encendidos. No me habló, solo pasó de largo con los zapatos haciendo clic sobre el asfalto. El aparcamiento se vació hasta que solo quedé yo y el zumbido de las farolas. Me senté en el asiento del conductor, el uniforme aún impecable, las manos apoyadas en el volante. Mi teléfono vibró, un mensaje de voz de papá. No lo escuché hasta más tarde. Su voz era inestable. Laura, me pasé. No debí haberlo dicho. No sé cómo arreglarlo. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, de vuelta en Huántico, me senté detrás de mi escritorio con una pila de archivos. El memo de Ashley estaba allí, esperando exactamente donde lo había dejado. Lo recogí, lo leí línea por línea y lo firmé según las normas. Sin crueldad, sin favoritismos, solo la verdad. Eso es lo que exige el cuerpo. La noticia corrió rápido sobre la boda. Los marines hablan, pero yo no alimenté la historia. Me presenté a trabajar como siempre. Inspecciones, reuniones, jóvenes oficiales tropezando en sus primeras presentaciones. Mantuve el ritmo constante porque eso es el liderazgo, consistencia, no espectáculo. Ese fin de semana, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada mamá. La hierba estaba cortada, banderas pulcras ondeando entre hileras de lápidas. Me quedé allí bajo el sol de la mañana, con las manos entrelazadas a la espalda, y le dije en voz baja, está hecho, mamá. Él dijo lo suyo y yo dije lo mío, pero lo dije limpiamente. El viento sopló, llevando el débil olor a madreselva. Me quedé hasta que el sol estuvo alto, y luego conduje a casa con las ventanillas bajadas, la radio baja. Pasaron meses y la vida volvió a su ritmo familiar. Reuniones de personal en Huántico por la mañana que se alargaban, 2 noches largas y tardías con papeleo apilado más alto que mi taza de café. Nadie volvió a mencionar la boda, aunque todavía podía sentir cómo se había extendido la historia. Los marines son una red silenciosa. Las noticias se abren camino a través de las filas de comida y los fumaderos más rápido que el correo electrónico. Pero en el trabajo me trataron igual que antes. Buenos días, señora. Saludos precisos y el tipo de respeto constante que proviene de años, no de titulares. Luego llegó la ceremonia de cambio de mando. Uno de nuestros regimientos de entrenamiento estaba rotando el liderazgo y, como comandante de la base, era mi trabajo presidirla. El día estaba fresco, las banderas ondeando al viento, el metal pulido hasta un brillo de espejo. Las familias llenaron las sillas plegables en la explanada, cámaras listas, niños inquietos con sus mejores galas. La banda de música de los marines tocaba con precisión, sus notas llegando a través del campo.
Me paré en el podio, el uniforme perfecto, las cintas alineadas como un libro de cuentas de años vividos con dureza. Dije las palabras habituales, claras y sencillas, reconocimiento al comandante saliente. Bienvenida al entrante. Nada florido, solo verdad. Los marines no necesitan discursos, necesitan constancia. Después de la ceremonia, bajé para saludar a las familias. Se formó una fila, apretones de manos, fotografías, agradecimientos educados. Y allí, cerca del fondo, lo vi. Papá, con un abrigo deportivo un tamaño demasiado grande. Corbata torcida, pelo más fino de lo que recordaba. No trajo a Denise. No trajo a Ashley. Estaba solo con las manos en los bolsillos, esperando su turno como cualquier otro invitado. Cuando llegó a mí, no sonrió ni infló el pecho. No soltó una broma para cubrir los nervios. Simplemente me tendió la mano y dijo lo suficientemente alto como para que los de alrededor lo oyeran: mi hija, la general Laura Whitaker. No bastarda, no nada. Mi hija. Las palabras eran sencillas, casi torpes, pero eran reales, y se asentaron en algún lugar profundo, más pesadas de lo que nunca había sido su insulto. La tía June también estaba allí, con lágrimas en los ojos. Nos abrazó a ambos susurrando: ya era hora, como ya era hora. No lloré. No monté un espectáculo. Simplemente asentí. Le estreché la mano y dije: gracias. Luego se hizo a un lado, dejando pasar a la siguiente familia. Ninguna historia de reconciliación de cuento de hadas, ningún abrazo cálido, solo una pequeña y constante corrección pronunciada en público. Y eso fue suficiente. Esa noche conduje a casa con las ventanillas bajadas, la primera 95 zumbando bajo mis neumáticos. Una taza de Whataburger tintineaba en la consola, el sabor del té dulce persistía. Por primera vez en meses, quizás años, sentí algo parecido a la paz. Esto es lo que aprendí. La sangre no se trata de quien grita más fuerte en un brindis de boda. La sangre se trata de quien aparece aunque sea tarde, aunque sea torpemente, pero honestamente. Y la dignidad no necesita una multitud. Pero a veces una multitud necesita ver la dignidad para recordarla cuando sea su turno.